¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿todo bien? Bien, acá antes de meternos con el chisme mundial, que es lo que estábamos esperando para el día de hoy, queremos saber cómo es vivir en la nieve. Está bueno, es lindo, qué sé yo, es divertido, es algo lindo de ver. ¿Y qué tiene de diferente con nosotros? Con nuestra rutina, digamos. ¿Qué cosas cambias? Porque en Trevelin hay nieve o no. Sí, 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 No. sí. Son muchas cosas. Yo lo que pasa es que también pensemos que ya hace 15 años que no vivo en Trevelin. Fui a algunas vacaciones hubo nieve. Lo que puedo decirte es que cuando hay nieve, por ejemplo, la gente se levanta más temprano a calentar el auto, ponen en marcha el auto y después vuelven y se toman unos mates como media hora para que el auto, o sea, para no romperlo, que alguna gente tapa los autos con cartón, con fundas, con cosas así. Eh, También que, bueno, que es muy lindo cuando empieza a nevar y eso, nos ponemos contentos, más allá de que hace un montón de frío, nos ponemos contentos. Y los días que hay mucha nieve se tienen que cortar todas las actividades porque se llena de nieve las calles, tienen que pasar con las máquinas de la municipalidad limpiando todo para que funcione un poco la vida cotidiana, pero mientras está nevando es como, es un poco al pepe. Tenés que salir, por ejemplo, al agarrar un momento del día los techos son así, ¿no? No A me dos sale ahora, aguas. a dos aguas o a un agua. Entonces hay gente que le tenés que pegar al techo desde abajo para que caiga la nieve y Claro. paliar la puerta de la casa para poder salir, porque por ahí no es que nevó tanto, pero como va cayendo la nieve, se te acumula en la puerta de la casa. ¿Y abrigo? Manu Y preguntaba tema abrigo. abrigo tenés que abrigarte mucho, sí. Hay, qué sé yo, también es como acá, hay mucha masculinidad, por ejemplo, que no se abriga tanto porque es masculinidad frágil. Claro. Ujú. Qué sé yo me acuerdo de cuando era chica no usaba guantes porque me parecía muy incómodo para moldear la nieve, para moldear los cositos de nieve que le tiras a la gente o los muñecos, eran, con guantes es más difícil hacerlo, pero después me salían un montón de sabañones. Yo empecé a usar guantes acá en La Plata porque me mataba la humedad. Y después la última vez que fui, me puse guantes para jugar en la nieve y todo. O sea, la última vez que fui y hubo nieve. Y bueno, sí, están bien también. Rochita, Qué sé yo. ¿ibas a esquiar al cerro? ¿A Mira, tirarte de culopatín? mira, te voy a decir dos cosas. Sí. Primero que Trevelin es como una olla, ¿no? Es un valle. Entonces, cerca de casa, enfrente de la casa de mi abuela cuando éramos chicos y enfrente de mi casa cuando nos mudamos, estaba la loma y nos tirábamos de ahí un poco. Que no necesitas que sea muy alto, ¿eh? Con que te tenga, no Una sé, 10 pendiente metros, chiquita, ya está. ya te tirás y todo. Eso por un lado. Después, por ejemplo, atrás de mi casa, en una época se hacía una laguna y ahí patinábamos y hacíamos como que éramos patinando por un sueño, Ujú. básicamente. Y después la otra es que la olla, yo no conozco la olla en Esquel, porque era para nuestro poder adquisitivo, era muy caro y no solo poder adquisitivo, sino el tiempo Ujú. que te lleva y todo. Pero más de grande, la gente de Trevelin lo que hace todavía va a Sierra Colorada, que es como un paraje que queda en el camino cuando vas para el lado de Chile, por ejemplo, eh, o para el lado de Corcovado, vas para ese paraje, que es un paraje más bien indígena, si se quiere, o mapuche, y en el medio del bosque y eso la gente hace sus juegos de nieve, entonces te cruzas con todos los vecinos que fueron a jugar a la nieve ahí, y es recontra divertida, es muy lindo, la verdad. Hermoso. Mucho. Ayer me junté con una amiga y le decía, este frío me hace acordar a la nieve, porque es un frío como, la diferencia con, si bien acá hay humedad y sigue habiendo humedad, pero la diferencia para mí es cuando te pincha el frío en la cara, Claro. cuando sentís como tanto frío que te quema, es esa paradoja. Así que me hace acordar, no sé si vaya a nevar o no, la verdad que no tengo ese olfato tampoco, nunca lo Ojo. tuve, Ujú. pero sí te puedo decir de que es un frío muy parecido al de la nieve que estamos teniendo ahora. Bueno, ahora explicado todo el asunto de la nieve, nos tenemos que meter con los chismes que nos gustan y que estamos esperando. ¿Qué tenemos esta semana, Rochita? Bueno,
¿Qué pasó? Bueno, vieron que la semana pasada terminó la guerra de los 12 días y bueno, en el medio de esa guerra pues, fueron pasando un montón de cosas, pero yo quería ver, bueno, cómo se reacomoda el tablero. Lo primero que vamos a decir antes de entrar en las tres cumbres más importantes del mundo, básicamente, es que los dos países más importantes del mundo en este momento, que son Estados Unidos y China, tuvieron que hacer un acuerdo comercial para el tema de los aranceles, ¿no? Recordemos que la justicia le había dicho a los yanquis, bueno, ustedes no pueden poner tantos aranceles a China, no sé qué, entonces tuvieron que juntarse los chinos y los yanquis, hicieron un nuevo acuerdo de aranceles, ya no van a tocarse tras el acuerdo comercial y en ese sentido ya se va rearmando lo que es el panorama internacional, el panorama comercial internacional en ese sentido. Por otro lado, hay que decir de que según el Instituto de Economía y Paz, o Institute of Economic y esas cosas, dijo que el mundo alcanzó el mayor nivel de violencia desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, con 56 conflictos activos. La verdad, no me puse a buscar cuáles son los 56 conflictos activos, pero la semana pasada, cuando estaba el tema entre Israel, Irán e Estados Unidos, ya eso como que iba escalando, iba tomando una otra dimensión, pero estos 56 conflictos activos que hay en el mundo involucran a 92 países de 208 que están reconocidos, así que estamos en un momento bastante complicado. Ahora sí, empezando con cómo se reacomoda el tablero, tenemos la semana que viene, en realidad no, en 2 semanas más o menos, el 6 y 7 de julio, fin de semana que viene. Se juntan en Brasil los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que a partir del año pasado se sumaron Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Recordemos que Arabia Saudí e Irán estaban muy presentes en el conflicto de la semana pasada, que bueno, se habían juntado hace un tiempo y están limando asperezas allá en Oriente Medio, siendo los líderes también de la región, ¿no? Como que dijeron, bueno, nos juntamos de negra, no nos vamos a pelear, nosotras somos mujeres del islamismo, y se juntaron Irán y Arabia Saudí. Juntos estos tantos países representan un 40% de la población mundial, un 30% de la economía y un 20% del comercio planetario. Recordemos, las BRICS nacieron en el 2001, tenemos ahí en la foto 1, veíamos quiénes son las BRICS y quiénes van. Esta vez de la conferencia del año pasado, que fue esta es la conferencia en Sudáfrica, que fue en 2023. La primera noticia es que Putin no puede viajar a la cumbre de los BRICS, ni Xi Jinping, que ahí lo vemos en la foto 2, en una foto que se sacaron el año pasado en Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que decirlo así, desde el 2023 se lo acusa a Putin de ser un criminal de guerra por el conflicto en Ucrania, y ahí pesa sobre él una orden de detención del Tribunal Penal Internacional, donde lo acusan de estos crímenes de guerra, de la deportación ilegal de niños ucranianos en zonas ocupadas por la Federación Rusa en Ucrania. Entonces le dijeron, si vos salís de Rusia, te vamos a arrestar. Claro. ¿Cómo? Como Brasil está en esta unión de países que forman parte del Tribunal Penal Internacional, no puede despedirse y decir, si venís a mi país, yo te voy a cuidar y no te van a detener. Entonces ahí está complicada la cosa. Otra cosa que hay que decir también, en 2023, Pakistán había solicitado integrar los BRICS con el apoyo de Rusia, y recordemos que Pakistán tiene 255 millones de habitantes, y un arsenal nuclear, y también está muy aliado con China. ¿Qué es lo que pasa? Si entra Pakistán está peleado con India, así que pide entrar a las BRICS, pero India puede oponerse.
India es uno de los miembros fuertes de las BRICS, o sea, son 5 obviamente. Ujú. Así que si llegara a unirse Pakistán, tendrían que limar algún tipo de asperezas con India ahí, pero podría superar las BRICS los 6.000 millones de habitantes, más de la mitad de la población mundial. Y Eh, Argentina, ¿te acordás que había sido invitada a unirse a los BRICS y con la asunción de Javier Milei como que renunciaron a justamente eso, a formar parte? Sí, sí, qué decirte que no sepas, claro, y qué decirles a toda la gente, la verdad, un desatino, porque vos ves, lo que tienen las BRICS no es solamente intercambio comercial, sino el apoyo político y económico entre los países. Si bien nace con una fuerte cosa ahí comercial, tienen este intercambio cultural y están ahí tratando de contrarrestar un poco el peso de Donald Trump, el peso de Estados Unidos en las decisiones del mundo, entonces, y de Europa, ¿no? La centralidad del mundo occidental. Entonces es un poco triste, si se quiere, que Argentina no esté mirándose desde lo que es básicamente, que es el sur global. Que no quiere decir que esté al sur, porque justamente Rusia ocupa la mitad del hemisferio norte, pero sí quiere decir de que o sea, todos estos países se posicionan como, o se nombran a sí mismos como el sur global, que lo que quiere decir es básicamente los países que no están dentro del centro de las decisiones comerciales de los países que hasta ahora tenían más peso, más injerencia, más plata, como la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, ahí veíamos entonces eso, que dentro, bueno, hay un montón de conflictos para nombrar acá. El principal es entre Rusia y Ucrania, que no terminó, que no le salió bien la negociación a Estados Unidos, y que además Putin todavía pesa sobre él este pedido de captura internacional, que si llega a salir de Rusia lo pueden detener. Entonces va a participar en una videoconferencia y ahí tenemos en la foto 4 a Sergei Lavrov. Ahí vemos a Putin con Xi Jinping, a Sergei Lavrov, que es ese está bien que lo pasemos a los dos juntos porque son los miembros más fuertes de las BRICS y no van a estar en esta cumbre en Brasil. Desde China no dijeron todavía por qué no va a ir Xi Jinping. Sí, dijeron para Lula supuestamente esto no es un problema. Los medios centrales tratan de decir, no, bueno, no pasa nada con que no vengan, mandan a sus representantes, está todo bien. Sin embargo, bueno, muestra también, o algunos quieren ver esto como algún síntoma de debilidad de BRICS. Después, por otro lado, se trata, bueno, de lo que van a hablar justamente es una cumbre, y es la presidencia pro tempore de Brasil, y seguramente se van a abordar las cuestiones de tipo comercial, pero también las cuestiones de tipo militar, que todavía las BRICS no son una alianza militar, pero bueno, se especula que dicen, che, el mundo se está yendo para este lado, ¿qué vamos a hacer nosotros ante eso? Hay que recordar esto que decimos, China acaba de cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos, China intervino en la guerra de los 12 días, pidiéndole a Irán que no cierre el estrecho de Hormuz y diciendo no queremos que se nos pudra la momia acá en Oriente, y tratando como de resguardar esos lados. Tal vez no está entre sus máximas prioridades para el presidente ir a una cumbre cuando todavía tiene muchas cosas que solucionar ahí en Oriente. No lo sabemos tampoco, pero viste que acá nos gusta especular. Así que veremos qué es lo que pasa ahí. La segunda cumbre, para ir, esta la vamos a tratar de hacer rapidito, es la cumbre del G7. Bien. ¿Qué es el G7? El otro lado, si se quiere, el otro centro global, el que gobernó hace muchos años, gobierna el mundo, si se quiere, que son Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Canadá. Y bueno, cada tanto, viste, invitan a otros países, qué sé yo. Hace un par de años, por ejemplo, participó China como de observador ahí. Ahí lo que vemos es la tapa de un importante portal internacional que decía, sí, importante el G7. ¿Por qué? Porque el G7 se conformó en 1975 como una reunión informal de las potencias industriales occidentales, y que justamente son como los que más movían o mueven la batuta, porque representaban en ese momento
más de 2/3 del Producto Interno Global, aunque bueno, también habían disminuido sus miembros, tenían muchísimo capital financiero, tecnológico y sobre todo militar. Tuvieron la cumbre que terminó el 17 de junio, cuando todavía estaba el conflicto entre Israel e Irán, y se habían juntado. Desde 2023, cada vez que se juntan, largan alguna declaración sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y una de las cosas que habían hablado, por ejemplo, es el desafío global que representa China para este grupo. ¿Por qué representa un desafío global China? Se preguntarán ustedes y nos preguntamos todos. Y justamente porque estas eran las potencias occidentales cuyas empresas se empezaron a ir de a poquito de sus países por no poder invertir, porque no les convenía, y empezaron a instalar sus industrias en China, dando mucho trabajo en China y permitiendo que China desarrollara su plan económico, ¿no? Entonces, como que por eso también le compartimos esta etapa de este portal, porque dice, ¿sigue importando el G7? Y la verdad es que sí, porque siguen teniendo mucho dinero, mucha influencia. Sin embargo, a nivel económico ya hay un contrapeso importante, sobre todo en China, pero con las BRICS, que es la cumbre que se van a juntar ahora el fin de semana. Bueno, el 17 de junio tuvieron esta cumbre, terminó esta cumbre, pero la semana pasada se juntaron, a fines de la semana pasada se juntaron en el G7 los ministros de Asuntos Exteriores y firmaron un acuerdo. Se preguntan ustedes, ¿qué acuerdo? Bueno, había un acuerdo que habían firmado en 2021 con más de 130 países, estaban coordinados por la Organización de Comercio Mundial y el G20, que tenía dos pilares importantes. El primero era que las grandes multinacionales que se instalan en tu país tienen que pagar impuestos en tu país, no solo donde tienen la sede. Y la otra era un impuesto mínimo colaborativo y corporativo mundial del 15% para evitar que los países compitan entre sí para atraer más empresas. O sea, sí o sí, una empresa iba a estar acá en Argentina o en Brasil, tenía que pagar ese 15% porque era para que los países no digan, bueno, vení que te bajo los impuestos, así te instalas acá. ¿Qué es lo que pasó? Eso se había pensado para que haya... para que no haya paraísos fiscales, para que las empresas tengan la oportunidad de instalarse en cualquier lado. Bueno, el acuerdo que se firmó ahora, le dicen que logrado por Donald Trump, justamente básicamente a punta de pistola, porque es lo que hace Donald Trump, es decirle, bueno, a las empresas estadounidenses no les van a cobrar impuestos en ningún país, porque yo digo. Y la Unión Europea, la Unión Europea no, el G7, que es básicamente la Unión Europea más Japón, dicen, bueno, dale, todo bien. Entonces, todos, Japón, Alemania, Canadá, todos van a seguir pagando ese 15% de impuestos en todos los países, menos Estados Unidos. Bueno. Menos Estados Unidos, que está en una guerra comercial importantísima con China, que viene de decir, bueno, a todos les vamos a subir los aranceles, un 15%, lo que nos venden, que hagan el cálculo, no sé qué. Bueno, ahora las grandes multinacionales de Estados Unidos van a seguir operando en Europa, en Asia, donde quieran instalarse, sin pagar ese acuerdo. Lo que hace Estados Unidos entonces es trascender la barrera de sus propias fronteras con la soberanía fiscal, y solo Estados Unidos sabe cuántos impuestos van a pagar sus empresas en cada lugar. Obviamente también ganan los paraísos fiscales, que son los que no cobran impuestos, y los que no te preguntan de dónde viene tu plata, te dicen, vení papito, acá te la guardamos. Así que obviamente los que más pierden son los otros países del G7 que tienen industrias, son los países europeos o en desarrollo que esperaban a través de estos impuestos contrarrestar un poco la balanza y decir, bueno, si vas a instalar tu empresa acá, me vas a tener que pagar un poco para que yo pueda hacer cosas en mi país, básicamente. Así que ese es el gran acuerdo que han firmado ahora, donde Estados Unidos la verdad que viene de poder ponerle unos aranceles bastante importantes a China, viene de cerrar el G7, y más allá de que la guerra que tuvieron con Irán hace poquito no la ganaron, como quien dice la ganaron, pudieron lograr frenar esa escalada a tiempo. Viene como metiendo ahí, tuki, 2 goles con una asistencia muy fuerte de los países europeos, que son básicamente sus hijos.
Y la otra cumbre, Sí. que esta es la mejor y esta la vamos a hacer cortita. Hay 12 fotos, o sea, no, perdón, hay 4 fotos, 5. Bien. La vamos a pasar una tras de otra, le vamos a pedir a Adri Regules porque esto es muy interesante. ¿Qué es lo que pasó? A ver. ¿Qué es lo que pasó en la cumbre de la OTAN? Recordemos, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí. Se juntaron, viste, la semana pasada los países miembros y firmaron un acuerdo, todos los países. La OTAN, ¿a quién comprende? Bueno, toda la Unión Europea y Estados Unidos, básicamente. Que está muy manejada por Estados Unidos. Muy manejada. Ahí fue, con la OTAN, es como Estados Unidos somete directamente a la Unión Europea y la saca del centro de todas las discusiones y dice, vos vas a votar lo que yo vote en la ONU, en la Haya, en donde sea que vos sos mi hijo. Y los europeos dijeron, ay, nosotros, el centro del mundo, ¿eh? Sí, claro, sí, señor, dicen, ¿viste? Hacen todo lo que los yanquis les dicen. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Va Donald Trump a la Unión Europea, ahí vemos los países que forman parte, forman todo el Atlántico Norte, ¿no? Básicamente, y es una alianza más bien militar, no es una alianza comercial, es una alianza militar que hablan de defensa y todo. Va a Estados Unidos y le dice, ¿saben lo que tienen que hacer todos ustedes? Tienen que dedicar el 5% de su Producto Bruto Interno en defensa. Bien, viste que ellos no negocian, ellos te dicen lo que tenés que hacer. Entonces los yanquis dicen eso, todos los aliados firman el tratado y en eso sale Pedro Sánchez, el presidente de España, y le dice, mira, todo bien, ustedes gasten lo que quieran, quieren gastar 10%, gasten 10%, en España no podemos invertir eso. Ahí lo vemos a ese Chad, porque salió además muy Chad el loco, así como lo ves, de España, que es un país de la Unión Europea que no es central, que tiene la economía más importante de Europa, ni la cantidad de población, ni la cantidad de industria. Sin embargo, bueno, sale y dice, yo no puedo invertir el 5% en defensa, porque además defensa para ellos no es defensa, es ataque, ya sabemos cómo funciona. Dice, yo voy a invertir el 2,1%. Donald Trump amenazó con aplicarle sanciones comerciales, se pudrió todo ahí, porque Sánchez dice, bueno, hay términos de todo este tratado que me permiten una ambigüedad, yo no te voy a poner el 5% de mi PBI, porque no quiero, porque no puedo, porque no tengo, porque no me sirve, porque lo que sea. Y el secretario de Estado yanqui, Marco Rubio, dijo que eso iba a ser un problema para la OTAN y que podían aplicarle sanciones comerciales a España. Y ahí Pedro Sánchez dice, España siempre es la solución, nunca es el problema. Así que veremos cómo es lo que pasa eso, lo que dice eso. Pero bueno, obviamente dicen que le podrían hacer pagar el doble a España, que le podrían poner más aranceles. Y dice, es injusto que se vayan por un país libre. Pero también es cierto que si uno mira la verdad de los tratados y cómo se llevan adelante, podría decir, lo injusto en realidad es que me obligues a pagar a mí lo que lo que no tengo en presupuesto de defensa, porque a vos se te ocurre que tenemos muchos conflictos mundiales. La verdad, los conflictos los tienen ustedes, papi, yo no me meto, dijo España. España hace un montón que no manda aviones, portaaviones, soldados a ningún lado. Así que tiene sentido que España no quiera pagar y que esté dando una muestra de soberanía y dignidad donde todos su continente está siendo sometido. Así que bueno, ahí hablamos un poquito de cómo se acomodó el tablero de los grandes países mundiales, los grandes países que están como en el centro de las discusiones. Hace mucho quiero hablar sobre África y eso lo dejaremos para una próxima oportunidad. Dale. Ahora pronto se viene la cumbre del Mercosur, ¿no, Rochita? Sí, también. Esta semana sí. es acá. Sí. Sí, y es la única en la que no hablé un poco porque está primero la de BRICS. Claro. O sea, tenía como, me puse a buscar qué pasaba con todas las cosas, pero lo que tiene el Mercosur es que no hablan de cosas militares, básicamente. Claro. Pero sí, se van a juntar dentro de poquito porque, ¿qué es lo que pasa? Después de la guerra, o sea, estas cumbres ya estaban igual programadas de antes, no es que se juntan por la guerra. Pero después de la guerra están buenas las discusiones porque como que se van acomodando los tantos, ¿viste? Se van acomodando los melones en el camión. Muy bien. Muchas gracias, Rochita.
Besitos, que anden bien. Adiós. Hasta pronto. Nuestra compañera, productora y que nos trae todas las semanas el chisme mundial, escuchábamos a Aileen Rocha.